Ni siquiera fingieron el duelo. Lo escuché con mis propios oídos. 2 pisos más abajo, del teléfono de una enfermera en altavoz, la voz de mi hija, alegre, casi eufórica. El avión de mamá se ha estrellado. Por fin, podemos venderlo todo. Luego, una risa aguda y aliviada, como si yo hubiera sido una enfermedad crónica que finalmente se resolvía, como si no hubiera construido la casa en la que creció, cocinado sus almuerzos escolares, avalado su primer préstamo de coche, como si no hubiera sido su madre. Yo estaba acostada en la cama del hospital, con el cuerpo destrozado, las costillas rotas como porcelana vieja, los pulmones cosidos por máquinas. La enfermera no sabía que estaba despierta. Había dejado su teléfono desatendido en el mostrador mientras buscaba sábanas. No debería haberlo oído, pero lo hice. Y una vez que oyes a tu hijo regocijarse por tu supuesta muerte, no hay vuelta atrás. Me ingresaron como desconocida porque mi bolso y mi documentación fueron robados durante la evacuación. El manifiesto me había catalogado como desaparecida, presuntamente muerta. Eso hacía las cosas más fáciles, dijo la enfermera. Menos presión de la familia. No la corregí. No podía. No con un pulmón perforado y un rostro hinchado hasta ser irreconocible. No sabían quién era yo, y por un momento yo tampoco lo sabía. El avión se había precipitado en un barranco cerca de la frontera con Francia, en los Pirineos. De 121 pasajeros, 87 murieron al instante. Yo no fui una de ellos. Sobreviví en una fila de asientos arrancada durante el descenso, encajada entre un árbol y una cornisa helada. Los rescatadores me sacaron horas después, inconsciente, sangrando, azul por el frío. Un milagro, dijo el médico. Pero todo lo que sentía era dolor. Y luego escuché la voz de mi hija, y el dolor se convirtió en algo completamente diferente. Su nombre es Silvia. Solía llamarme mami, luego mamá, y después nada en absoluto, a menos que necesitara dinero. Le había dado la entrada para su primer piso, pagado el colegio privado de Clara, cubierto la deuda de la tarjeta de crédito después de su divorcio. Nunca me dio las gracias, no de verdad. Solo me dijo que era generosa. Como si yo fuera una fundación, no una persona. No sé qué me impactó más, que me creyera muerta o que lo celebrara. Esa noche, en la oscura habitación del hospital, miré fijamente al techo y conté las baldosas. 23. Luego otra vez, 23. No podía dejar de temblar. Me dolía el cuerpo, pero mi alma me dolía peor. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara a los 12 años, besándome la mejilla antes de ir a la escuela. ¿A dónde se había ido esa niña? Un hombre vino a la mañana siguiente. Traje, corbata, zapatos pulidos que no encajaban con el linóleo rosado. Dijo que era de la aerolínea. Apenas podía hablar, pero él sonrió como si ya hubiera aceptado algo. Estaban ofreciendo indemnizaciones. Cantidades no reveladas, murmuró. De tiempo limitado. Él no sabía que yo era la mujer sin familia que se apresuraba a encontrarla. Ni vigilia, ni publicaciones, ni una hija llorando llamando al hospital. Solo silencio. La enfermera me dijo más tarde que Silvia ya había puesto mi casa a la venta. Fotos del salón donde una vez la había abrazado durante las tormentas, el jardín trasero donde plantamos narcisos cuando tenía 6 años. Lo había llamado una propiedad anticuada que necesita reforma. Mi hogar, mi vida. Hay muchos tipos de muerte. Una es la del cuerpo. La otra es darte cuenta de que ya no eres necesaria, no como persona, sino como propiedad. Me acosté en esa cama y tomé una decisión. No les diría que estaba viva. Todavía no. Dejé que el hombre del traje regresara y esta vez hice preguntas sobre la compensación, sobre el proceso, sobre mis derechos. No me quedaban dientes para apretar. Había perdido uno en el accidente, pero todavía tenía columna vertebral. 3 semanas después, cuando pude sentarme, me dieron un espejo. Apenas me reconocí. Moratones como manchas de tinta, pelo enmarañado, arrugas más profundas. Pero mis ojos todavía sabían. Habían visto el parto, la traición, la viudez, la bancarrota. Aún no habían terminado. Elena Vidal, susurré a la mujer en el cristal. Todavía estás aquí. Ningún obituario, ningún funeral, ninguna hija sosteniendo mi foto con ojos hinchados. Solo una firma en un listado de propiedades y una voz diciendo, por fin. Fue entonces cuando empecé a planear.
No venganza. No. Algo más frío, justicia, y no levantaría la voz para hacerlo. Me trasladaron a un ala más tranquila una vez que pude caminar unos pocos pasos por mi cuenta. Las enfermeras eran amables, pero distantes. El tipo de amabilidad que extiendes a alguien cuyo nombre no recordarás mañana. Me llamaban señora desconocida, me ofrecían caldo caliente y baños de esponja, y evitaban la pregunta en sus ojos. ¿Por qué nadie ha venido a buscarte? No les pedí que llamaran a mi hija, no pedí nada. El médico dijo que yo era un milagro lento. La mayoría no habría pasado de la segunda noche, me dijo uno de ellos, hojeando los gráficos sin mirarme. Eres fuerte, yo no era fuerte, era obstinada. Hay una diferencia. La fuerza lucha. La obstinación resiste. Había pasado toda una vida resistiendo. Después de 6 semanas, me dieron el alta en un centro de rehabilitación. Paredes grises, voluntarios alegres, sillas de ruedas acolchadas y el himno ocasional en la sala común. Me quedé otro mes, volviendo a aprender a usar un cuchillo y un tenedor, a ducharme sin ayuda. No les hice saber que me estaba recuperando más rápido de lo esperado. Me gustaba el silencio. Me gustaba que nadie viniera a hacer preguntas. Sobre el papel estaba muerta. Las autoridades habían identificado erróneamente un cuerpo carbonizado en el lugar del accidente como el mío. Los registros dentales coincidieron porque no había actualizado los míos en 15 años. Un error administrativo, el tipo de error que nunca debería ocurrir, pero que siempre sucede cuando nadie está vigilando demasiado de cerca. Silvia lo había aceptado sin dudar, había firmado papeles, había programado una celebración de la vida, no un funeral, ni ataúd, ni duelo complicado, solo un brunch en un club de golf y una presentación de diapositivas de fotos sonrientes que imagino no incluían ninguna reciente. El listado inmobiliario se había activado 2 días después del accidente. Chalet encantador y muy querido, con atractivo vintage. Las palabras eran tan huecas que resonaban. Ella ya estaba gastando la herencia, aunque las cuentas aún no se habían transferido. Mi abogado, uno que había usado durante años, se puso en contacto con ella, pidiendo confirmación de los procedimientos de sucesión. Ella respondió en el plazo de 1 hora, presionando para obtener actualizaciones. Tenía prisa por enterrarme legalmente. Ella no sabía que yo ya había hecho cambios en mi testamento años antes del accidente. No sabía que nada era automático, y no sabía que yo todavía estaba viva, leyendo cada correo electrónico que su impaciencia dejaba atrás. El hospital me había enviado un sobresellado, documentos del equipo legal de la aerolínea. Lo abrí con manos temblorosas. Los números eran claros. 15 millones de euros. Esa era la oferta de indemnización a cambio de no hacer declaraciones públicas, no presentar demandas, no conceder entrevistas, solo silencio. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No lloré, no sonreí. Simplemente lo doblé. Lo coloqué en la mesita de noche junto a la cama de hospital alquilada, y miré fijamente al techo hasta que las sombras se movieron sobre él. Silvia solía decir que yo era mala con el dinero porque prefería ahorrar a gastar, porque empacaba almuerzos en lugar de comer fuera, porque conduje el mismo coche durante 22 años. Decía que yo tenía una mentalidad de escasez. Yo lo llamaba ser responsable, y ahora yo poseía más riqueza de la que ella jamás había soñado. La aerolínea quería que me fuera, discreta, olvidada. Silvia me quería muerta, enterrada, fuera del camino. No tenía interés en darles a ninguno de los dos lo que querían. En su lugar, hice una llamada telefónica a la única persona que alguna vez me había preguntado cómo estaba sin esperar un depósito después. Mi abogado, Javier, no gritó cuando escuchó mi voz. Simplemente se quedó en silencio, luego dijo: «Elena, ¿estás viva?». Respondí: «Sí», lo cual es más de lo que puedo decir de mi reputación. Nos reunimos 2 días después en una oficina prestada en la ciudad. Llevaba una bufanda y gafas de sol, no para esconderme, sino para protegerme de la extrañeza de un mundo que seguía adelante sin mí. Tenía lágrimas en los ojos. Yo no. Ya había superado eso. «Quiero que aceptes la indemnización», dije. «Pero también quiero control. Por supuesto. Y quiero que Silvia esté lejos de ello. Ni un céntimo». Él asintió, con los labios apretados. «Hay un fideicomiso», dije. «Quiero establecerlo a nombre de Clara, pero con condiciones».
Ella no obtiene nada hasta los 30 años y tiene que estar libre de la influencia financiera de su madre. Quiero eso por escrito. No discutió. Y quiero que me ganes tiempo. 1 año, ni obituario, ni declaración, nada. Solo retraso y desorientación. ¿Estás planeando algo? No, dije. Estoy planeando no ser la tonta que lo dio todo y fue desechada. Él se recostó, me estudió. Has cambiado, dijo. No, respondí. Simplemente dejé de fingir. A la mañana siguiente, me di de alta en el centro de rehabilitación. Tomé un taxi a un pequeño pueblo, a 3 horas de distancia. Alquilé un apartamento de 2 habitaciones bajo un nombre diferente. Elena Martín. Martín era el apellido de soltera de mi abuela. A ella le habría gustado la poesía de ello. Compré un par de zapatos nuevos, un abrigo oscuro, un coche de segunda mano. No parecía una mujer con 15 millones de euros, pero parecía alguien que no tenía nada que perder, porque en cierto modo no lo tenía. Ya no. La primera vez que volví a ver mi casa, casi no la reconocí. Las hortensias que planté el año después de que Ricardo muriera se habían ido, desenterradas, desechadas, reemplazadas por gravilla y algo que parecía césped artificial. La puerta principal había sido pintada de un color que solo puedo describir como un beige de moda. Incluso la campana de viento se había ido, la que Clara hizo en segundo de primaria, ensartada con conchas de ese fin de semana en la costa. Había un cartel de plástico en el jardín, bajo contrato. Aparqué al otro lado de la calle, detrás de una furgoneta de reparto, y observé a una pareja joven que recorría los escalones delanteros. El hombre señalaba el techo. La mujer se reía, gesticulando como si ya estuviera colocando muebles imaginarios. Y allí estaba mi hija, Silvia, de pie justo detrás de ellos, vestida como una agente inmobiliaria, todo chaqueta blanca y calidez forzada. No parecía alguien de luto, parecía alguien cerrando un trato. Entraron y me quedé en el coche. Mis manos apretaron el volante. No sé qué esperaba. Ver mis viejas cortinas en la ventana, un fantasma de mi vida anterior en el marco del porche. En cambio, todo parecía un decorado, como si yo nunca hubiera estado allí en absoluto. Esa noche, de vuelta en el apartamento, abrí el portátil que Javier me había dado, nuevo, irrastreable, vinculado a una red segura, e inicié sesión en la carpeta privada. Dentro, cada correo electrónico que Silvia había intercambiado con el abogado de la herencia que ella asumía que ahora era totalmente suya. Le había enviado fotos de muebles que quería que tasaran, le había enviado un correo electrónico a una empresa de mudanzas pidiendo un presupuesto de almacenamiento. Las cosas viejas pueden irse. Donar o tirar, había escrito. Me desplacé por los archivos adjuntos. Imágenes de mi mesa de comedor, mi arcón de cedro, la colcha de boda de mi madre. Demasiado desgastado para la reventa, había respondido alguien. Probablemente se deseche. Ese arcón de cedro fue lo único que traje conmigo cuando me casé con Ricardo. Mi madre me lo dio con las manos temblorosas. Dijo que esto contenía todo lo que poseía cuando vine al oeste. Mántenlo cerca. Y ahora estaba marcado para la basura. A Silvia nunca le gustó ese arcón. Dijo que hacía que el dormitorio se sintiera viejo. Ella no quería mis recuerdos. Quería los metros cuadrados. 3 días después, regresé. No para confrontar, todavía no, solo para presenciar, para observar lo que hace la gente cuando cree que nadie está mirando. Era un jueves, cálido, nublado. Observé a Silvia desde la ventana de una cafetería calle abajo. Llegó en un Audi plateado, hizo una llamada, bebió un batido verde. Clara subió al asiento del pasajero momentos después. Parecía cansada, mayor, pero aún conservaba esa misma sonrisa torcida que solía tener de niña. No hablaron mucho, simplemente se sentaron allí. Clara mantuvo los brazos cruzados. Silvia gesticulaba mucho. Su voz se elevaba, su rostro se tensaba. No pude escuchar ni una palabra, pero conocía ese ritmo. Era el mismo que usaba conmigo cada vez que quería que algo pareciera culpa mía. Clara no discutió. Solo miró hacia otro lado. El Audi se alejó y yo lo seguí a distancia. Todavía no estaba lista, pero necesitaba ver. Condujeron a un almacén. Observé cómo descargaban cajas de la parte trasera. Silvia tenía un portapapeles. Clara tenía silencio. Y dentro de una de esas cajas, pude verlo a través del maletero abierto, había una pequeña figura de cerámica de un caballo,
la que tenía en el alféizar de mi ventana. Ricardo me lo regaló en nuestro 5º aniversario. Cuando Silvia levantó la caja, la inclinó de lado. La figura rodó, golpeó el costado, luego desapareció detrás de otra caja. Ni siquiera miró. Se fueron 20 minutos después. Aparqué detrás del edificio, esperé. Cuando el gerente entró, salí, caminé tranquilamente hacia el contenedor de basura. Allí, en una pila de madera astillada y papel de embalaje, yacía un marco roto. Mi foto de boda, el cristal agrietado por el centro, a través de la cara de Ricardo. La levanté con cuidado, la acuné. Mis manos temblaban, no por rabia. No, eso se había quemado. Esto era más frío, más preciso, una línea trazada. Ella no solo se estaba deshaciendo de mí, me estaba borrando. Llevé el marco de vuelta al coche, lo coloqué suavemente en el asiento del pasajero. Lo miré de verdad. Éramos tan jóvenes. Ricardo tenía esa sonrisa tonta, la que siempre ponía cuando estaba nervioso. Mi pelo estaba demasiado corto, el velo torcido, pero estábamos allí, reales. Habíamos construido toda una vida a partir de ese momento. Una hija, un hogar, un negocio, décadas de cenas y bailes y desacuerdos, y ahora Silvia lo había reducido todo a basura y contratos. Esa noche llamé a Javier. Lo ha vendido todo, dije. Incluso mi memoria. Hubo silencio en la línea. Luego, ¿qué quieres hacer? Miré la grieta en la foto de Ricardo. Quiero un asiento en primera fila, dije, a la vida que construyó sobre mi tumba, y cuando llegue el momento, la dejaré verme viva, entera, no para atormentarla, sino para recordarle lo que perdió. La ley era más lenta que el dolor, pero mucho más exacta. Silvia había presentado la petición de transferencia legal de los bienes de la herencia 5 semanas después del accidente. Reclamó autoridad acelerada debido a la falta de parientes cercanos. Una frase que casi me hizo reír, como si hubiera aparecido en el mundo completamente formada. Nunca la cuidé a través del sarampión, el desamor o esa feria de ciencias de 3er grado cuando lloró porque su volcán de vinagre no entraba en erupción. Javier retrasó la sucesión silenciosa y hábilmente. Sin negaciones, sin admisiones, solo documentos faltantes, seguimientos, correos electrónicos extraviados. Presentó objeciones silenciosas a cada moción. La identidad de la difunta no ha sido verificada de manera concluyente. Se requiere una revisión adicional. Pendiente de aclaración. La abogada que contrató Silvia se impacientó. La despidió, contrató a otra. Mientras tanto, ella gastaba. La venta de la casa se había cerrado. Se embolsó la mayor parte del dinero. Se compró una nueva oficina en el centro, más pequeña, más elegante, llena de paredes de cristal y sillas modernas. Trasladó allí su empresa de diseño de interiores, rebautizada como una agencia de curación de estilo de vida. Se había convertido en el tipo de mujer que se llamaba a sí misma hecha a sí misma en las biografías de LinkedIn, omitiendo convenientemente los años en que mis cheques pagaban su hipoteca. Clara venía a ayudar los fines de semana. Yo observaba desde el otro lado de la calle. La niña todavía llevaba zapatillas con pequeños dibujos a los lados, probablemente algo que ella misma garabateó. Solía dibujar casas con corazones dentro. Ahora desempacaba jarrones en un espacio donde ya no era bienvenida. Una mañana la seguí después de que saliera de la oficina. Caminaba sola, con auriculares puestos, bolsas colgadas de un hombro. Su paso era más lento que el de Silvia, más suave. Se detuvo en una librería. Esperé. Luego la seguí. Dentro me quedé cerca de las revistas mientras ella examinaba los estantes de ficción. Pasó los dedos por los lomos como si fueran sagrados. Luego escogió uno y se sentó con las piernas cruzadas en el rincón más alejado, leyendo como si nadie existiera. Casi me rompo. Así era como solía sentarse en la alfombra de mi salón, leyendo hasta que su cabeza se inclinaba lentamente y se apoyaba contra el sofá. A veces se dormía con el libro aún abierto en su regazo, con las piernas dobladas como un pajarito, y ahora se sentaba de la misma manera, pero con una abuela presuntamente muerta y una madre demasiado ocupada, escenificando la vida para vivirla de verdad. Me fui antes de que me viera, no porque no quisiera que lo hiciera, porque todavía no estaba lista, no para ella, no para lo que vendría después. Más tarde esa semana, Javier llamó. Está tratando de forzar la distribución, dijo, alegando un retraso indebido. Podemos aguantar un poco más, pero no para siempre.
Se le está acabando el tiempo. Sí, bien. Pasé los siguientes 2 días haciendo una lista. No de personas, ni de cosas, sino de verdades. Silvia no lloró cuando fui declarada muerta. Silvia no llamó a los hospitales. Silvia no esperó la confirmación. Silvia comenzó inmediatamente a liquidar. Silvia asumió que todo era suyo. Silvia me borró. El punto 7, sin embargo, era diferente. Silvia nunca le preguntó a Clara cómo se sentía al respecto. Fue entonces cuando supe dónde podría vivir la grieta. No en el dinero, no en la ley, sino en el amor. Clara todavía llevaba el collar de su abuela, un pequeño medallón que le di a los 13 años. Dentro había una foto de Ricardo y mía. Una vez me dijo que lo tocaba durante los exámenes. Para la suerte, abuela, susurraba. No sabía si todavía lo hacía, pero todavía lo llevaba. Eso significaba algo. El domingo, volví a la manzana donde había estado mi casa. La joven pareja se había mudado. Ahora había campanas de viento en el porche, baratas, tintineando pequeñas y delgadas. Me quedé al otro lado de la calle y miré fijamente, no porque quisiera la casa de vuelta, sino porque necesitaba recordar lo que había sido mío antes de que se vendiera como un sofá usado. Luego caminé 5 manzanas hasta la cafetería donde a Silvia le gustaba celebrar sus brunches con clientes. Ella estaba allí, chaqueta blanca otra vez, pelo perfecto, hablando con 2 mujeres en suaves tonos pastel, riendo, tocándose la clavícula de esa manera exagerada que siempre usaba cuando trataba de parecer delicada. Me senté en el mostrador. El camarero no me preguntó nada, ya nadie me reconocía. La observé reír y pensé, así es como se ve una mujer cuando cree que ha ganado. Aún no ha visto el tablero. Para cuando volví a mi coche, mi decisión se había cristalizado. Iría a su oficina, no para montar una escena, sino para mirarla a los ojos, para dejarla ver en ese momento tranquilo entre una respiración y la siguiente, que todo lo que creía enterrado acababa de levantarse de nuevo, y lo recordaba. La recepcionista sonrió sin reconocerme cuando entré en la oficina. Eso me pareció bien. El vestíbulo era todo mármol blanco y oro cepillado, el tipo de diseño que pretende ser minimalista pero grita dinero si sabes dónde buscar. Las paredes estaban desnudas, excepto por una fotografía en blanco y negro de la propia Silvia. Brazos cruzados, barbilla inclinada, ojos entrecerrados en esa confianza calculada que la gente practica en los espejos. ¿Tiene una cita?, preguntó la recepcionista. Sí, dije con calma. Dígale a la señorita Vidal que su cita de las 10 ya está aquí. Ella dudó, miró su pantalla, luego volvió a mirarme. No tengo nada a las 10. Ella querrá verme. La recepcionista hizo la llamada. Escuché la voz de Silvia, aguda y cortante, incluso desde donde estaba. ¿Qué quieres decir con que ya está aquí? Una pausa de silencio. Bien, hazla pasar. No vino a la puerta. No me recibió a mitad de camino. Simplemente esperó en su escritorio como la reina de un pequeño y frágil reino. La oficina de Silvia estaba impecable. Un escritorio de cristal. Una pared de libros cuidadosamente ordenados que no había leído. Una gran ventana con vistas a la ciudad, aunque su silla estaba girada de espaldas a ella. No le importaban las vistas, solo la óptica. Me miró como si fuera una cliente, quizás difícil. Luego parpadeó una vez, 2 veces. Su mandíbula se movió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Avancé y cerré la puerta detrás de mí. Nadie más necesitaba escuchar esto. «Hola, Silvia», dije. Ella no habló. Sus manos permanecieron en el escritorio, con los dedos ligeramente separados, como si se estuviera estabilizando contra un terremoto. «Te ves bien», agregué, aunque no imagino que se pueda decir lo mismo de tu conciencia. Eso la sacó de su trance, su rostro se endureció como el hielo reformándose. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque su voz se quebró ligeramente. «¿Qué? ¿Cómo?» Sobreviví. Ella se quedó mirando. Nadie me llamó. Nadie dijo. Nadie llamó. Estuve de acuerdo. Porque nadie lo intentó. Se levantó de repente, empujando la silla hacia atrás. «Tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes así después de todo este tiempo? Para ver con qué rapidez me barriste de tu vida». Yo te creí muerta. Dije, «Sí, eso fue conveniente para ti, ¿verdad?». Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo,
Tomé aliento y miré alrededor de la habitación. Redecoraste de nuevo. Ella no dijo nada. Me acerqué al escritorio. No demasiado cerca. Lo suficiente para hacer que ella retrocediera ligeramente. Vendiste la casa 2 meses después del accidente. Donaste mis muebles. Tiraste mi álbum de bodas. Te mudaste a esta caja de cristal. Le dijiste a la gente que habías construido todo por tu cuenta. Sus labios temblaron, pero solo por un momento. Lloré por ti, dijo, pero su voz estaba vacía. Lo hice. Simplemente no sabía qué más hacer. La miré. La miré de verdad. Su rostro era impecable, tenso en la mandíbula, ni una arruga a la vista. Pero sus ojos estaban cansados. No de dolor, sino de miedo. No lloraste, dije suavemente. ¿Te preparaste? Un silencio se extendió entre nosotras. No se suponía que estuvieras en ese vuelo, dijo de repente, desesperada ahora. Cambiaste los planes. Nadie lo sabía. Dejé un mensaje de voz la noche anterior. Nunca devolviste la llamada. Ella miró hacia abajo. Simplemente asumiste. Continué. Asumiste que sería fácil, que yo convenientemente había muerto y te había dejado las piezas para que las arreglaras como quisieras, que nadie comprobaría. No sabes cómo ha sido, dijo de repente, enfadada. ¿El último año? Oh, sí que lo sé, la interrumpí, porque lo observé. Eso la detuvo. He estado aquí en esta ciudad todo este tiempo. He visto la casa, las fiestas, los clientes, los brunches, los discursos sobre la reinvención y el resurgimiento del dolor. No solo me borraste, Silvia, construiste un negocio sobre mi tumba. Eso no es verdad, susurró. Pero lo es, se dejó caer en su silla. Necesitaba seguir adelante, dijo. Como si eso lo hiciera perdonable. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Colapsar? No, dije, se suponía que debías recordar quién te crió. El silencio en la habitación era sofocante. Metí la mano en mi abrigo y saqué un pequeño sobresellado. Ella lo miró fijamente. Esta es una notificación formal, dije. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en breve. Ella lo alcanzó, dudó, luego lo tomó. ¿Qué dice? Que estoy viva y que controlo cada céntimo que esperabas heredar. Sus dedos se apretaron sobre el sobre. Me giré hacia la puerta. Espera, dijo a mis espaldas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué venir ahora? Hice una pausa con la mano en el pomo. Porque quería mirarte a los ojos, Silvia, dije, y ver si quedaba algo de mi hija ahí dentro. No esperé una respuesta. La dejé sentada detrás de ese escritorio de cristal, sosteniendo la carta como si fuera un cable vivo, sin darse cuenta todavía de que la corriente ya había pasado. Le tomó 3 días responder. Javier me reenvió el correo electrónico. La línea de asunto era una sola palabra: aclaración. Sin saludo, sin disculpa, solo una pregunta sobre la legalidad de mi reaparición y lo que significaba para el manejo de los activos previamente asumidos. Previamente asumidos. No mi madre, no Elena, ni siquiera ella, solo activos. Javier no respondió de inmediato. Me llamó a mí. Está tratando de ser cuidadosa, dijo, pero está nerviosa. Bien. También está en reuniones con un segundo abogado. Puedo nombrar al bufete, pero no al hombre todavía. Está buscando una salida. No la encontrará. No, estuvo de acuerdo. Pero es del tipo que sigue cavando incluso después de que el suelo se congela. Esa noche caminé a lo largo del río. Era un hábito que había adquirido en la recuperación, moverme lentamente, dejando que mis piernas recordaran su fuerza. El médico dijo que ayudaba a reconstruir la memoria muscular. Lo que no mencionaron fue cómo reconstruía otro tipo de memoria también. La que sale a la superficie en silencio, la que enterraste hace años, pensando que se quedaría quieta. Recordé sostener a Silvia de bebé, presionarla contra mi pecho después de que Ricardo muriera. Lo enterré en un traje alquilado, pagué el servicio a plazos y luego volví a casa con una niña que no entendía por qué papá no regresaba. Recuerdo su pequeña mano agarrando la mía, diciendo: «Está bien, mami, estoy aquí», y ahora yo estaba aquí. Pero ella no, no de verdad. Silvia había construido una vida donde el amor era moneda. Todo tenía valor, pero solo si se podía gastar. Al día siguiente, fui al banco, no a retirar, sino a plantar raíces. Me gustaría abrir un fideicomiso, le dije a la empleada.
A nombre de Clara Vidal. Ella parpadeó, tecleó. ¿Es su hija? No, dije. Mi nieta. La empleada sonrió. Qué hermoso. ¿Qué tipo de fideicomiso? Uno que la proteja de todo lo que no sabe que necesita protección. El papeleo tomó horas. Leí cada cláusula 2 veces. Luego agregué la mía. Clara no accedería a los fondos hasta que cumpliera 25 años. No sería elegible si estuviera bajo la tutela legal o el control financiero de su madre. No recibiría nada hasta que se sentara en persona con mi abogado y escuchara las condiciones ella misma. No como castigo, sino como advertencia. Salí del banco más ligera, no porque le hubiera dado dinero a Clara, sino porque le había dado un futuro que su madre no podía tocar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin despertarme. Pasaron 2 semanas. No volví a saber de Silvia, no directamente, pero la sentí como un frente frío que se acercaba a la ciudad. Publicó una nueva foto en su página de negocios. Nuevos comienzos, más fuerte que antes. Sus ojos no parecían más fuertes, parecían acorralados. Clara me envió un mensaje a la mañana siguiente. No en las redes sociales, por correo electrónico. La dirección que había creado después del accidente, la que Javier le había pasado para actualizaciones legales. La línea de asunto. ¿De verdad eres tú? La miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrir. El mensaje era corto. Abuela, no sé si tengo permiso para escribirte. Mamá dice que no estás bien. Dice cosas que no entiendo, pero escuché que pasaste por su oficina. Y creo que te vi hace unas semanas cerca de la librería. Si fuiste tú, solo quiero decir que me alegro. Espero que estés bien. Con cariño, Clara. Lo leí 4 veces. Luego respondí. Querida Clara, sí, fui yo, y estoy lo suficientemente bien como para saber la verdad ahora. Gracias por verme incluso cuando nadie más lo hizo. Hay más que necesito decir. ¿Te reunirías conmigo? Solo tú. Con cariño, abuela Elena. No esperaba que respondiera rápidamente, pero lo hizo. 3 horas después, dime dónde y cuándo. Escribí lentamente, con cuidado de no temblar. Martes, 4 p.m. Ese pequeño lugar con las tartas de limón que te gustaban, esquina de la calle Delicias y Tercera. Ella envió un emoji de corazón. Solo eso. Y de alguna manera significó más que todas las palabras que Silvia había pronunciado desde el día en que intentó vender mi memoria al mejor postor. Clara ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentada en la mesa de la ventana bebiendo un vaso de agua. Sus ojos se agitaban cada vez que la puerta se abría. Cuando entré, me miró directamente. Sin shock, sin miedo, solo un reconocimiento tranquilo y abierto. Se puso de pie lentamente. Hola, dijo. No era una pregunta. Ni siquiera era tentativa. Era un hecho. Hola, hice eco. Nos abrazamos torpemente, un poco rígidas, pero sus brazos no me soltaron demasiado rápido. Cuando se sentó de nuevo, vi que todavía llevaba el medallón de plata. La cadena era más larga ahora, el cierre reemplazado, pero era inconfundible. Te cortaste el pelo, dije. Ella lo tocó. Me pareció que era hora de un cambio. Te sienta bien. Un camarero se acercó. Pedí café. Clara pidió tarta de limón, lo mismo de siempre. Y luego, por un momento, simplemente nos sentamos. 2 mujeres unidas por la sangre y una larga cadena de silencio. Te ves diferente, dijo por fin. Lo estoy, asintió. Me lo imaginé. El café llegó. Ella tomó un tenedor lleno de tarta, pero no se lo comió. Simplemente empujó la crema de limón ligeramente descentrada. Yo no lo sabía, dijo en voz baja. Lo sé. Pensé, ya sabes, después del accidente, pensé que tal vez fue un error, pero mamá dijo que todo estaba confirmado, dijo que identificó los restos. Ella no lo hizo. Lo sé ahora. Ella levantó la vista, finalmente encontrándose con mis ojos por completo. Ella no hizo duelo. No, simplemente siguió adelante. Vendió todo, cambió todo. Lo sé. Clara tragó saliva. La casa, tus cosas. Dijo que habrías querido un borrón y cuenta nueva, que estaba honrando tu memoria al empezar de cero. Una risa amarga subió a mi garganta, pero la contuve. ¿Le crees? Pregunté. Clara negó con la cabeza lentamente. Ya no. Una pausa. ¿Fue difícil? Preguntó. ¿Volver? No, dije honestamente.
Irse fue más difícil. Ella me miró de nuevo, y esta vez su expresión cambió, menos guardada, más curiosa. Entonces, ¿por qué ahora? Porque necesitaba saber si todavía me quedaba familia. Ella me miró fijamente, parpadeó. Sus labios se separaron ligeramente. Luego susurró: «Sí, la tienes». Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tomé aliento. ¿Tu madre? Ella tomó decisiones. No estoy aquí para castigarla, pero tampoco estoy fingiendo. Clara asintió. Ella no sabe que estoy aquí. Lo asumí. Dijo que eras peligrosa, que eras inestable, conveniente. Ella tiene miedo, agregó Clara. Lo esconde bien, pero puedo verlo. Debería tenerlo. Silencio de nuevo, pero no incómodo. Finalmente, Clara empujó su tarta por la mesa. Siempre solías robar la parte de limón y dejarme la corteza. Sonreí. Sigue siendo mi favorita. Me lo imaginaba. Di un bocado, dulce, agudo. Sabía a veranos en el porche, a tardes de domingo cuando el mundo se ralentizaba. He puesto las cosas en marcha, dije con cuidado. Cosas legales, cosas financieras. Necesito que entiendas lo que eso significa. Te escucho. Hay un fideicomiso, continué, a tu nombre para tu futuro, pero hay condiciones. Clara no se inmutó. Adelante. No obtienes nada mientras tu madre controle tus finanzas. Si ella se presenta como tu tutora, tu custodia, tu cualquier cosa, es nulo. Tengo 20 años, dijo. Ella no me controla. Quizás no en el papel, pero he visto los patrones. Clara se mordió el labio. ¿Hay más? Dije. Tendrás acceso a los 25 años, no antes. Tendrás que reunirte con Javier, revisarlo, firmarlo con pleno entendimiento. Ella asintió lentamente. ¿Y si no lo hago? Te vas. Sin dinero, sin presión, solo tu elección. Sus hombros se relajaron un poco, como si se hubiera estado preparando para algo peor. ¿Por qué yo? Preguntó. ¿Por qué seguir dándome algo? Porque cuando me fui, fuiste la única que se dio cuenta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rápidas y agudas, pero ella las contuvo. Te extrañé, dijo. Mucho, pero no sabía cómo decirlo. Mamá lo hizo difícil. Lo sé. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja. Estará furiosa cuando se entere de que me reuní contigo. Cuento con eso. Clara se rió de verdad. Un sonido corto y real que me hizo sentir 10 años más ligera. Nos sentamos allí un rato más, simplemente bebiendo café, comiendo tarta. Dos personas separadas por mentiras, cociendo algo de nuevo en silencio. Antes de irse, Clara se acercó a la mesa y me tomó la mano. Regresaste, susurró. Nunca me fui, dije. Y esta vez, cuando nos abrazamos, no fue incómodo en absoluto. Silvia no sabía que yo estaba allí. Estaba sentada en el patio trasero de un restaurante cerca del distrito financiero, bajo una lámpara de calor que le daba a su piel un suave tono anaranjado. Frente a ella estaba una mujer que reconocí, Débora León, una antigua amiga de la universidad convertida en abogada de bienes raíces. Solía venir a nuestra casa cuando Silvia estaba en el instituto, siempre hablando rápido, siempre persiguiendo algo. Le había pedido a Javier que revisara su agenda. Se iba a reunir con Débora para tomar algo. Estrictamente negocios, había dicho él. Yo quería ver qué significaba eso. Así que llegué temprano, encontré un lugar en el borde más alejado del patio, medio protegida por un helecho en maceta, gafas oscuras, abrigo neutro, pelo recogido. No me notaron. Débora habló primero. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? He esperado un año, respondió Silvia, bebiendo de una copa fina de vino blanco. Ella no puede simplemente aparecer y reclamar todo. Está viva. La risa de Silvia fue tensa, despectiva, apenas. Parece otra persona, actúa como otra persona. No sé lo que quiere, pero sé lo que no voy a hacer. Débora se inclinó. No se trata de querer, Silvia. Es tu madre. Legalmente tiene derecho. No, interrumpió Silvia. Tenía derecho, luego desapareció. Ahora es solo una interrupción. Observé su rostro mientras lo decía. Sin temblor, sin dudas, solo una certeza limpia y practicada. No puedes desaparecer durante un año y luego actuar como si nada hubiera cambiado. Continuó. Construí todo en ese tiempo. La firma, la marca, la historia,
la simpatía. No puedo deshacer todo eso solo porque ella tuvo el valor de no morir. Débora parecía incómoda. Suenas. Práctica. Silvia sonrió con suficiencia. Ella renunció a su lugar en este mundo. Yo entré en él. Ahora quiere recuperarlo. No lo creo. No me moví. No me inmuté, porque me había estado preparando para esta confirmación exacta. No solo que era ambiciosa, yo lo sabía. No solo que había reescrito la historia, yo lo esperaba, sino que me veía como un inconveniente, una barrera, no una madre. Ese fue el último clic del cierre. Ella está planeando algo, continuó Silvia. Puedo sentirlo. Clara ha estado distante. Hace preguntas. Débora levantó una ceja. ¿Crees que Clara está en contacto? Silvia se encogió de hombros. Tal vez. Siempre ha sido demasiado sentimental para su propio bien. Le dije que se mantuviera alejada. ¿Y si no lo hace? Silvia terminó su vino. Entonces aprende por las malas que el dinero y la lealtad no se mezclan. Hicieron una pausa cuando vino el camarero. Observé a Silvia limpiar cuidadosamente la condensación de su copa con una servilleta, siempre ordenada, siempre en control. Luego dijo: si me demanda, impugnaré su competencia. Si se muestra generosa, haré pública la inestabilidad. Ningún juez quiere lidiar con una anciana que aparece después de ser dada por muerta. Débora la miró larga y silenciosamente. Lo has pensado bien. Lo he vivido bien, respondió Silvia. Fue entonces cuando me levanté. Salí tranquilamente del patio. No rápido, no ruidoso, solo con el tipo de certeza que no había sentido en años. No necesitaba escuchar más. No estaba avergonzada, ni siquiera se estaba escondiendo. Se estaba preparando para destruirme por segunda vez, pero esta vez con testigos. De vuelta en mi apartamento, me senté en la mesa de la cocina y miré fijamente la carta que Javier había preparado semanas antes. Estaba sellada, dirigida al colegio de abogados con copias de las declaraciones financieras de Silvia, correos electrónicos a los tribunales de sucesiones, una línea de tiempo de sus acciones durante el año en que fui dada por muerta. Había estado allí sentada como un arma en la chimenea. La alcancé, hice una pausa. Luego abrí un nuevo sobre en su lugar. Escribí una nota a Clara. Martes, 10 a.m. Camina conmigo. Necesitamos hablar. Trae tus preguntas. Yo traeré la verdad. No necesitaba venganza. Pero Clara merecía saber en quién se había convertido su madre y quién se negaba a seguir siendo su abuela. Clara estaba esperando cerca de la fuente cuando llegué. La mañana era fresca. La niebla se rizaba baja sobre la hierba. Tenía las manos en los bolsillos de una sudadera demasiado grande, la capucha abajo, el pelo recogido en un moño suelto. No parecía una joven en una encrucijada. Parecía alguien que ya conocía la dirección y solo estaba esperando escucharla confirmada. Empezamos a caminar sin decir una palabra alrededor del camino, pasando las rosas. El parque estaba casi vacío, excepto por unos pocos joggers y un hombre alimentando palomas. La vi, dije. Clara me miró. Estaba con una abogada hablando de planes de contingencia. Clara no preguntó qué abogada o qué tipo de planes. Simplemente dijo: eso suena bastante bien. Me llamó una interrupción. Clara se encogió y dijo que si intentaba algo legal, impugnaría mi competencia. Seguimos caminando. Ella no te quiere de vuelta, dijo Clara en voz baja. No de verdad, quiere la versión de ti que se mantiene al margen, la versión que no habla. Ella piensa que soy un problema que debe ser manejado. Clara pateó una piedra. Ella maneja todo. Personas, resultados, historias. Desde que era pequeña, llegamos a un banco. Me senté. Clara también lo hizo. ¿Alguna vez intentó manejarte a ti? Pregunté. Clara soltó una risa suave. Todos los días. ¿Y la dejas? Ella no respondió de inmediato. Solía hacerlo, dijo finalmente. Solía pensar que si simplemente seguía la corriente, sería más fácil, menos tensión, menos drama. Ella es buena haciéndote sentir que eres tú quien está poniendo las cosas difíciles. Asentí. Conocía ese truco. Lo viví durante décadas. Pero entonces, continuó Clara, empezó a decirme quién ser, qué tipo de prácticas tomar, con quién salir, qué publicar, cómo vestirme, y empecé a resistirme en silencio. Ella se dio cuenta. Dijo que me estaba desviando.
Lo llamó una fase. Dijo que yo era una desagradecida. Clara miró fijamente a los árboles. Dijo lo mismo de ti después del accidente. Que eras difícil, controladora, emocionalmente distante, que la casa se sentía como una carga. No respondí. Le dijo a la gente que se sentía aliviada de poder finalmente respirar. Recuerdo pensar, eso no es duelo. No, dije, no lo es. Una ardilla pasó corriendo por el camino. En algún lugar cercano, un niño gritó de risa. Clara me miró de nuevo. ¿Y ahora qué? Te hablé del fideicomiso. Ella asintió. Pero hay más que dinero involucrado. Tendrás que elegir, dije, no bandos, no entre ella y yo. Entre lo que es verdad y lo que es más fácil. Clara ladeó la cabeza, pensativa. Eso no es difícil, ¿verdad? Ella me miró directamente a los ojos. Yo solía pensar que guardar silencio era lealtad, dijo. Ahora creo que es solo permiso. Casi sonreí. Chica lista, murmuré. Clara metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Ella va a ir a por ti, dijo. Creo que ya lo está haciendo. No estoy preocupada. Dirá que eres inestable, que desapareciste a propósito. Lo retorcerá. He sobrevivido a cosas peores que sus narrativas. Clara miró hacia abajo, luego hacia arriba. Si se pone feo, ¿qué quieres que haga? Pensé por un momento largo. Mantente al margen, dije. Deja que se arruine ella misma. Ha estado escribiendo su propio final durante un año. Déjala terminarlo. Clara pareció aliviada y un poco triste. ¿Alguna vez extrañas la versión de ella que te amaba? No respondí de inmediato. Extraño la versión de ella que no necesitaba ganar todo el tiempo. Clara asintió lentamente. Me voy a mudar, dijo casi como un pensamiento tardío. He estado ahorrando. Una amiga mía necesita una compañera de piso. No es mucho, pero es mío. Le extendí la mano. Ella me dejó tomarla. Estoy orgullosa de ti, dije. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Yo tampoco lo hice. Simplemente nos sentamos allí, las dos, en la quietud del parque, no conspirando, no escondiéndonos, solo reclamando espacio juntas. Y en algún lugar lejano imaginé a Silvia paseando, marcando, exigiendo, tratando de reorganizar la historia de nuevo. Pero esta vez encontraría el final ya escrito, y no era el suyo. La segunda vez que entré en su oficina, no esperé una invitación. La recepcionista levantó la vista, asustada. Debió recordarme, quizás no como un hombre, sino como la mujer que había llegado hace semanas y había dejado algo que hizo temblar las paredes. Está en una reunión, tartamudeó la chica. Esperaré dentro. Ella dudó. Seguí caminando. La puerta de la oficina de Silvia estaba medio cerrada. La abrí, tranquila, firme, sin prisa. Dentro, ella estaba paseando, hablando por teléfono, una línea tensa entre sus cejas. Se giró, sobresaltada. Te devuelvo la llamada, espetó en el teléfono, luego colgó sin esperar una respuesta. Elena, dijo, como podría decir, alerta de tormenta. Silvia. Sus brazos se cruzaron automáticamente, una barrera física. No dije nada. Dejé que ella hablara primero. No puedes simplemente irrumpir aquí. Sí que puedo. No estás bien. Estoy mejor de lo que he estado en años. Ella miró hacia el pasillo como si buscara una audiencia. ¿Qué quieres?, preguntó baja y cortante. Ya tomé lo que quiero. Solo estoy aquí por el silencio que viene después. Ella se burló. Te crees justa, pero lo abandonaste todo. Desapareciste. Me dejaste a mí para lidiar con los restos. ¿Te refieres a la casa, el dinero, la vida que construiste sobre un error que nunca corregiste? No sabía cómo arreglarlo. No quisiste. Su boca se apretó en una línea. Vendiste la casa, Silvia. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque podías. No estabas de luto, estabas limpiando. Yo estaba sobreviviendo. No, yo sobreviví. Ella se encogió. Me arrastré fuera de ese accidente con los huesos rotos y sangre en los pulmones. Me acosté en una cama de hospital mientras tú tomabas medidas para nuevas encimeras. Pensé que estabas muerta. No comprobaste. Yo tenía que seguir adelante. No, dije. Tenías que ir más despacio, pero eso habría significado ver en lo que te habías convertido. Ella miró hacia otro lado. Vine aquí hoy para mirarte,
No para gritar, no para suplicar, solo para ver. ¿Y sabes lo que veo? Ella no respondió. Veo a alguien que todavía tiene miedo. No de mí, de la exposición, de no ser la heroína en la historia que le cuentas a los demás. Nunca pedí ser la villana. Nadie lo hace. Pero tú elegiste el papel. Silvia, tú elegiste la escena. Tú cerraste el telón. Un destello de algo cruzó su rostro. No arrepentimiento, sino reconocimiento. Siempre pensaste que eras mejor que yo, susurró. No, dije. Siempre esperé que fueras mejor que esto. Se dio la vuelta, caminó hacia la ventana. Lo arruinaste todo. Avancé. No, dije. Yo recordé todo. Tú intentaste olvidarlo. Ella se giró bruscamente. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? ¿Una confesión? ¿Un titular? Nada de eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para mostrarte que ya no tengo miedo, y tú deberías tenerlo. Ella me miró fijamente. ¿Todavía crees que tienes el control? Dije en voz baja. Pero no lo tienes. Clara sabe la verdad. Los tribunales saben la verdad. El dinero bloqueado. La casa se fue. El legado ya cambió. Los hombros de Silvia se hundieron, no por la derrota, sino por el agotamiento. El esfuerzo de mantener la historia la estaba destrozando más rápido de lo que yo jamás podría. Criaste a una chica inteligente, agregué, y ella tomó una decisión más inteligente. Le di todo. No, dije. Le diste condiciones. Yo le di espacio. Un largo silencio siguió. No enojado, solo hueco. Finalmente preguntó, ¿qué pasa ahora? Yo me voy. Dije, tú te quedas y vives con lo que hiciste. Me giré para irme. Espera, dijo, con la voz repentinamente frágil. ¿Me odias? Me detuve en la puerta, lo consideré. No, dije, eso significaría que todavía esperaba algo. No cerré la puerta de golpe. La cerré como se cierra la tapa de un libro que nunca volverás a abrir. La oficina era pequeña, escondida encima de una panadería que olía a azúcar quemada y pan fresco. Javier la eligió por la privacidad, no por el prestigio, sin recepción pulida, sin puertas de cristal, solo un archivador pesado, una cafetera que había estado encendida demasiado tiempo y un hombre que conocía mi firma por más tiempo del que la mayoría había conocido mi nombre. Se levantó cuando entré. Elena, dijo simplemente. Empecemos. No ofreció una pequeña charla. Me conocía mejor que eso. Me senté. Abrió la carpeta. Aquí está el fideicomiso, dijo, modificado para reflejar tus estipulaciones finales. Será irrevocable con tu firma. La suma. Conozco la suma, lo interrumpí. Lo que importa es lo que viene después. Él asintió. Este documento establece la Fundación Elena Vidal para Mujeres en Transición, continuó. Misión: ayudar a mujeres de 50 años o más a recuperar la independencia financiera y legal después de la pérdida conyugal o el desplazamiento familiar. Leí la cláusula de nuevo. Añade una línea, dije. Ayudamos a aquellas por las que nadie pregunta. Javier sonrió brevemente. Hecho. Pasó a la siguiente sección. En cuanto a tu patrimonio, propiedad, activos residuales, cuentas de inversión, todo se transferirá a la fundación, excluyendo el fideicomiso designado para Clara Vidal. Hizo una pausa. ¿Estás segura? Sí. Ella heredará directamente a los 25 años. No antes, sin excepciones. Y Silvia, ella no recibe nada, ni en efectivo, ni en especie, ni siquiera mención. No parpadeó. Solo tomó nota. Firmé el primer documento, luego el siguiente. Cada firma fue más fácil que la anterior, no porque el peso disminuyera, sino porque ya no lo llevaba sola. Pasamos a las directivas médicas. Si quedas incapacitada, dijo Javier suavemente, has designado a Clara como tu apoderada de atención médica. Sí. Y poder notarial. Ella lo tendrá cuando esté lista. Hasta entonces lo tienes tú. Él asintió. Y si Silvia impugna algo de esto, puede intentarlo. Él volvió a sonreír. No mucho, pero suficiente. Seguimos adelante. Arreglos finales, entierro o cremación, sin ceremonia, sin elogios. Escribe esto, dije. Que el silencio hable por ella. Dijo lo que necesitaba mientras vivió. La pluma de Javier se detuvo a mitad de trazo. Luego lo escribió exactamente como dije.
Para cuando terminamos, el sol se había movido a través de la ventana, proyectando largas sombras sobre el archivo. Él lo cerró. ¿Quieres quedarte con una copia? No, pero dale una a Clara cuando llegue el momento. Javier cruzó las manos sobre el escritorio. ¿Estás segura de todo esto? Sí. Es generoso. Es intencional. Se recostó. Me miró con algo parecido al respeto. Te conozco desde hace mucho tiempo, Elena, pero nunca te había visto tan lúcida. Estaba esperando, dije, a que el ruido se detuviera. Y ahora puedo volver a escuchar mi propia voz. Me levanté, alicé mi abrigo. En la puerta preguntó, una cosa más, si Silvia intenta disculparse, no lo hará. Pero si lo hace, volví a mirarlo. Estará hablando con alguien que ya no le debe la cortesía de escuchar. Afuera, la calle estaba tranquila. Caminé lentamente, dejando que el viento otoñal tirara de mis mangas. Pasé junto a una mujer sentada en un banco, agarrando una bolsa de papel como si fuera oro. Sus manos temblaban. La saludé con la cabeza. Ella asintió. Sin palabras, algunas cosas no necesitaban decirse. Había pasado 72 años esperando que alguien viniera a salvarme del lento borrado de ser necesaria solo en pedazos, dinero, consejo, refugio, silencio. Y ahora tenía una fundación, no solo en tinta y estructura, sino en el saber quién era, lo que no permitiría de nuevo, y quién, cuando todo lo demás se desvanezca, me recordará no por lo que entregué, sino por lo que recuperé. La carta llegó un jueves, entregada en mano, sin previo aviso. Silvia acababa de terminar una llamada con un cliente cuando la recepcionista le avisó. Hay un mensajero aquí. Dice que es para usted personalmente. Que la deje. Dice que es por instrucción. Entrega en mano solamente. Silvia suspiró. Bien. Que pase. El hombre era sencillo. Pantalones caqui, cortavientos, portapapeles. No se detuvo. Simplemente entregó un sobre delgado con su nombre mecanografiado pulcramente en el centro. Que tenga un buen día, dijo. Luego salió sin mirar atrás. Silvia miró fijamente el sobre. Sin logotipo, sin marcas. Lo abrió. Dentro, una sola página, membrete simple, legal, asunto, notificación formal de cierre de patrimonio y pérdida financiera. Leyó la primera línea, luego otra vez y otra vez. Sus manos comenzaron a temblar. El nombre de Javier estaba allí, por supuesto. Siempre Javier. Leal, gris, tranquilo. Javier, el hombre que conocía a su madre por más tiempo del que Silvia había entendido el concepto de dinero. El lenguaje era seco, impersonal. Según la sección 4, cláusula B de la Directiva de Patrimonio revisada ejecutada bajo la plena capacidad legal y médica de Elena Vidal, todas las reclamaciones previamente asumidas sobre propiedad, activos y herencia bajo su nombre quedan por la presente anuladas. Con efecto inmediato, la carta explicaba el fideicomiso para Clara, la fundación, el testamento actualizado. Confirmaba en un lenguaje preciso lo que Silvia había temido, pero se había negado a admitir. Su madre había regresado, había reescrito la narrativa y lo había hecho por completo. No vendría dinero, ni residuales, ni respaldo. Todo lo que ella había considerado silenciosamente suyo, ya gastado en planes y promesas, se había ido, legalmente, irrevocablemente, y lo más cruelmente, limpiamente. No había escándalo, ni acusación, ni confrontación dramática que pudiera contrarrestar o manipular. Solo la finalidad. Silvia se recostó en su silla. Sus manos seguían en el papel, pero sus ojos estaban desenfocados ahora, mirando a algún lugar más allá de los bordes. La oficina se sentía más fría de lo habitual. Leyó la carta de nuevo, esta vez más despacio. Había una sola línea cerca del final, breve, sin adornos, colocada como un pensamiento tardío. No se requiere correspondencia adicional. Arrugó la carta en una mano, luego se detuvo, la desdobló, alisó los pliegues con las palmas planas. Una parte de ella quería llamar a Javier, exigir una explicación, amenazar con acciones legales, pero sabía que no cambiaría nada. Esto no era un desafío, era una conclusión. Y las conclusiones no podían deshacerse con postura o presión. Se sentó allí durante mucho tiempo, mucho después de que la oficina se vaciara para el almuerzo. El reloj hizo tic-tac. Su teléfono sonó.
Su portátil parpadeó con recordatorios, pero ella solo se movió una vez. Para abrir su cajón, sacar una pequeña foto cuadrada en un marco de plástico barato. Era la única que aún conservaba de los tres. Ricardo, Elena, Silvia a los 7 años en el regazo de su madre, sonriendo con los dientes frontales perdidos. La miró fijamente, no con nostalgia, sino con un vacío que finalmente tenía forma. Había ganado tan rápido y perdido tan a fondo. Y nadie, ni una sola alma, vendría a explicar por qué. Porque ella ya lo sabía. La casa parecía más pequeña ahora, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Algo sobre la supervivencia encoge el mito del lugar. Empiezas a ver no el tamaño de las habitaciones, sino el eco en ellas. El peso de quien hablaba más fuerte, el silencio que una vez dejaste instalarse en las esquinas. Aparqué al otro lado de la calle, igual que antes, sin ventanas tintadas, sin disfraz. No me importaba quién me viera. Una nueva familia vivía allí ahora. Pareja joven, niño, triciclo en el jardín, una pelota de fútbol debajo del arbusto. Había cortinas en la ventana que yo nunca habría elegido, florales con demasiado amarillo, un gallo de cerámica posado en la barandilla del porche. Me hizo sonreír. No vine a invadir ni a hablar. Vine a recordar sin llorar. Observé a la madre salir al porche. Llamó un nombre que no capté, algo corto y dulce. Y el niño, tal vez de 4 años, salió corriendo con el pelo revuelto y calcetines que no coincidían. Ella se rió. Esa risa grande y torpe que hacen los niños cuando no intentan ser encantadores. Por un momento vi a Silvia, de 3 años, corriendo a través de un aspersor en este mismo jardín, agua en los ojos, gritando de alegría. Y luego recordé la noche en que tenía 16 años, gritándome desde los escalones del porche, diciendo que yo no entendía nada, que hacía que todo fuera más difícil, que no podía esperar para irse. Ambos recuerdos vivían en esta hierba. Ambos me pertenecían. No aparté la mirada. La puerta principal había sido repintada, verde salvia, la placa del número reemplazada, mi campana de viento se había ido, pero el porche crujía igual cuando la mujer entró, con el niño a cuestas, dejando la puerta entreabierta el tiempo suficiente para que la música cálida se derramara en el aire. Exhalé. Una vez planté rosas a lo largo de la valla lateral. No quedaba rastro de ellas ahora, solo mantillo y una fila de arbustos nuevos que parecían demasiado ordenados para este tipo de hogar. No dolió. No era necesario. No estaba aquí para reclamar nada. Esta ya no era mi casa, pero siempre sería el lugar donde me convertí en alguien que nadie esperaba que fuera. Una esposa, una madre, una viuda, y finalmente una mujer que eligió dejar de desaparecer. Salí del coche, crucé la calle, me detuve justo antes del camino de entrada. No había necesidad de ir más lejos. Me quedé allí mirando la ventana que solía ser mi dormitorio. Recordé el sonido de la lluvia contra ella, el zumbido del viejo ventilador. Ricardo nunca llegó a reemplazar el silencio, el largo y doloroso silencio de alguien que espera ser agradecido. Pero nadie te debe gratitud por lo que nunca te vieron perder. Y tal vez esa fue la parte más difícil. No ser malquerida, sino ser invisible. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué una fotografía, una vieja, descolorida en los bordes. Era yo en el porche, descalza, riéndome de algo que Ricardo había dicho, con Silvia acurrucada en mi regazo. Clara debió haberla tomado, demasiado joven para enmarcarla bien, pero aún así capturando lo que importaba. Crucé el camino de entrada, la coloqué suavemente debajo del buzón, la aseguré con una piedra pequeña y plana. Luego me di la vuelta. No estaba dejando un mensaje, solo un hecho. Yo había estado aquí, y ya no necesitaba demostrarlo. Mientras me alejaba, la brisa cambió. Las nuevas campanas de viento tocaron una melodía diferente a la mía, más ligera, casi aguda, pero aún música. Todavía algo que se movía cuando el aire insistía, y dejé que me tocaran para salir. Clara llegó justo antes del mediodía. No llamó a la puerta, ya nunca lo hacía, simplemente entró, se quitó los zapatos junto a la puerta y gritó. Solo soy yo, como hacía cuando tenía 10 años, y temía sobresaltarme si estaba durmiendo la siesta. Espero que tengas hambre, dijo, levantando la bolsa de papel marrón. Ese anciano de la charcutería por fin hizo bien la ensaladilla rusa. Yo ya estaba en la mesa,
con 2 platos puestos, tenedores alineados como si todavía me importara la simetría. Ella desempacó la bolsa con facilidad practicada. Sándwiches, la ensaladilla, 2 manzanas, una barra de chocolate que partiríamos más tarde sin discutirlo. Vertió agua en vasos desiguales y se sentó frente a mí como si fuera otro martes cualquiera. No dije mucho. Ella tampoco. Esa era la belleza de ello ahora. Lo que solía ser silencio entre nosotras se había convertido en tranquilidad. Comimos despacio, sin prisa. Me habló de una clase que estaba tomando, historia del arte. Algo optativo, algo que no contaba para nada excepto para mi propia alegría. Le dije que ese era el único tipo de aprendizaje que valía algo en absoluto. Suenas como una galleta de la fortuna, dijo, sonriendo. Tú suenas como alguien que finalmente está haciendo lo que quiere. Tal vez lo estoy. No hablamos de Silvia, no porque estuviéramos fingiendo que no existía, sino porque en ese momento ella no importaba. Observé a Clara meterse el pelo detrás de la oreja. Vi la forma en que sus manos se movían cuando hablaba, todavía expresivas, todavía brillantes. Su rostro había cambiado ligeramente en el último año, menos suave, más deliberado. Pero la niña a la que una vez le leí cuentos todavía estaba allí, solo que más alta ahora, y sabia de una manera que yo nunca fui a su edad. Después del almuerzo, salimos al pequeño patio trasero. Guardé algunas hierbas en macetas allí, nada ambicioso. Solo menta, romero, tomillo, cosas que me recordaban a las estaciones y al propósito. Clara se arrodilló junto a la maceta más grande. Esta necesita agua. Sé que la estás dejando secar. Estaba esperando que te dieras cuenta. Ella levantó la vista, sonrió con suficiencia. Eres molesta. Eres lenta. Ella se rió, luego entró para llenar la regadera. Cuando regresó, me senté al sol, dejando que reposara en mis brazos como algo ganado. Ella vertió suavemente, con cuidado, como si entendiera lo que demasiado cuidado podría hacer. Cuando terminó, no se puso de pie. Se quedó en cuclillas junto a la maceta, hurgando en una hoja, y dijo, «Creo que voy a solicitar esa práctica en la galería». «¿La de Oporto?» Ella asintió. Tenía miedo de irme. «No te vas». Ella me miró, insegura. «Estás avanzando. Gran diferencia». Ella tragó saliva. «¿Y si te extraño?» «Lo harás». Eso hizo que sus ojos se humedecieran un poco. «¿Me extrañarás tú?», preguntó más suavemente. «Cada maldito día», sonrió a pesar de ello. Se secó la mejilla con el dorso de la mano. «Bien». Me recosté en la silla. Dejé que el momento se quedara exactamente donde estaba. El viento se levantó, rozando los árboles suavemente. En algún lugar a la distancia, un perro ladró. Una sirena se desvaneció. El mundo continuó. «Sabes», dije, sin abrir los ojos. «Cuando tenía tu edad, pensé que sanar significaba olvidar, seguir adelante, superar. Y ahora creo que solo significa decir la verdad una y otra vez hasta que deje de doler decirla en voz alta». Clara asintió. Incluso si nadie la cree, especialmente entonces. Nos sentamos así durante mucho tiempo, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Antes de irse, me abrazó con fuerza. No educadamente, no brevemente. Se aferró. «Estoy orgullosa de ti», susurré. Ella apretó más fuerte. Cuando se separó, dijo, «Lo cambiaste todo, ¿sabes?» Sacudí la cabeza. «No, simplemente dejé de fingir». Ella me miró por un momento más. Luego se fue. No lloré, no porque no estuviera conmovida, sino porque estaba llena, y a veces eso es todo lo que es la paz. No la ausencia de dolor, solo el momento en que el dolor finalmente no tiene a dónde más ir.